Cuenta la leyenda que cierto día una pastora del pueblo de Pillao había salido al campo a pastar sus ovejas, pero un día cuando la pastora se hallaba en este quehacer, vio que de un momento a otro el cielo se cubrió de nubes negras y de pronto empezó a llover. Ella, para no mojarse y protegerse de la lluvia, se puso debajo de un árbol llamado Purupuru, el cual estaba lleno de frutos dulces similares a la granadilla, y se detuvo a contemplarla. Pero de pronto se dio cuenta de que alguien se encontraba a su lado. Se trataba de un joven blanco, simpático y buen mozo. Ella también era una joven hermosa. Ambos se miraron por un momento y quedaron prendados el uno del otro, y no pudiendo resistirse al encanto del amor, ambos se entregaron al torbellino de sensaciones aquel mismo día. Así, la ingenua y bella pastora quedó prendada del mencionado joven galán que la había conquistado con su porte, postura y encantos. El joven enamorado dijo llamarse Maray y que había llegado al valle de Rangrashragra, procedente de la cumbre Pachacuyún. En nuestras serranías se usan unas piedras planas en una de sus caras llamadas batán, que con otra de contorno curvo y mediante movimientos oscilatorios de ésta mueren granos, hierbas, tubérculos, etc. Batán se traduce como Maray en lengua quechua. Resulta que nuestro enamorado galán de la leyenda era un ser sobrenatural que tomaba la forma humana a voluntad, pero que en realidad era una piedra, o batán, o maray, y tal como había manifestado a la pastora, había llegado rodando de la cumbre del cerro Pachacuyún hasta ese valle de Rangrashragra. Desde entonces, la chica iba todos los días por esos parajes con su ganado para verse con su enamorado. Pasaban los días y los padres de la chica notaron que la veían algo trastornada. Parecía que estaba algo desquiciada, por lo que optaron llevarla ante un sacerdote para que pueda exorcizarla. El cura, con rezos e imprecaciones insistentes, llegó a curarla. Entonces los padres y la hija regresaron a su casa, pensando haber superado esta situación. Pero pronto la joven pastora descubre que estaba embarazada. El joven Maray, enterado del embarazo, le advierte a la pastora que cuando vaya a dar a luz a su hijo no vaya a intentar quemarlo o atentar contra su vida, amenazándola de que si algo malo le ocurriese a su hijo, entonces ella sería la primera en morir. La pastora, asustada y obediente, cuidó su embarazo, ocultando la prominencia de su barriga, que poco a poco iba creciendo, por lo que no pudo ocultarlo más a sus padres. Pero cuando ella llegó a dar a luz, se dio con la sorpresa de que su prole eran 2 huevos. Ella, para evitar que sus padres lo descubrieran, los mantuvo ocultos en su seno por algún tiempo. Pronto, sus padres le preguntaron por el fruto de aquel embarazo, pero ella inventaba cualquier pretexto para no mostrárselos. Entonces, al no poder mantener por más tiempo este secreto, optó por llevar aquellos huevos a la quebrada de Rangrashragra, lugar temido por los pobladores de esos lugares, al que nadie se acercaba porque lo consideraban vivienda de los demonios. Allí, cerca de una catarata, fueron depositados los 2 huevos, y hasta la actualidad se pueden observar las huellas de los huevos donde estuvieron posados. Y muy significativamente en todos estos alrededores crece el purupuru, planta silvestre y al parecer alucinógena o mágica. Un buen día, la pastora fue a visitar a sus huevos y descubrió con gran sorpresa que habían nacido 2 serpientes, hembra y macho. Cuentan que después la pastora y Maray se turnaron para cuidar a estas criaturas. Cada día estos pequeños reptiles crecían rápidamente, requiriendo leche de los senos de su madre, y cuando ella vio que su leche era insuficiente, tuvo que llevar la leche de vaca
en una vasija de arcilla para alimentar a sus hambrientas criaturas. Pero todo esto fue resultando poco para estos reptiles que eran insaciables y continuaban creciendo. Cierto día, las serpientes hambrientas le dijeron a su madre: «Ya no me lleno con la leche que me das, tengo hambre y he decidido salir a la fiesta patronal de San Pedro y San Pablo. Y cuando los pobladores estén en plena misa me los voy a comer. Tu mamá vas a salir por el cerro de Kayak, te vas a ir sin mirar atrás, porque si miras hacia atrás te vas a convertir en piedra». En dicho lugar estarían los pobladores de Pillao y Comilca. Así pasó el tiempo y llegado el día, las serpientes cumplieron su promesa. Durante ese tiempo, las serpientes continuaban creciendo más y más, porque su reptar de aquel día fue dejando grandes zanjas al paso que iban moviendo toda la tierra, produciendo ruido como un sismo por el roce de sus voluminosos cuerpos con el terreno. La madre de las serpientes se encontraba en la iglesia para participar de la misa patronal y recordó que sus hijos le habían advertido que, en cuanto oiga ruido por el reptar de sus tremendos cuerpos, ella debería salir de la iglesia y dirigirse a la cumbre del cerro Kayak, pero sin volver la vista hacia atrás. Ella hizo todo tal como le habían indicado sus hijos, pero la curiosidad le ganó, y cuando iba subiendo la cuesta de aquel cerro, volteó para ver qué es lo que estaba sucediendo con la gente del pueblo, y en ese mismo instante quedó convertida en piedra. La leyenda cuenta que estas gigantescas serpientes no llegaron al pueblo de Pillao, solo se movían en esa quebrada de Rangairragra, desde donde iban succionando a los pobladores de Pillao y también a los de Comilca, quienes fueron atraídos como por un potente imán. Así, estas gigantescas serpientes fueron devorando a cuantos pobladores pudieron succionar. El joven padre Maray fue siguiendo a sus hijos las serpientes, dirigiéndose luego a la cumbre del pueblo de Ocucalla, donde también quedó convertido en una piedra batán, es decir, volvió a su forma natural. Cuentan que por aquellos tiempos vivían hombres gigantes por muchos lugares, también en la cumbre de Kirish, como en la quebrada de Comilca. En esas circunstancias de gran peligro para la vida de los pobladores de estos alrededores, intervienen dos hermanos gigantes de la selva de Posuso, aunque algunos dicen que eran de Panau. Se llamaban Yuncayacán y Tumairica. En lengua del lugar se dice que Yunca se traduce como pueblo, y Yacán es igual a grande, por lo que significaría pueblo grande. El nombre de Tumay se traduce como saliendo, mientras que Rica como el que ve, o el que mira, o el que vigila, por lo que se llamaría el que ve o el que vigila. Estos gigantes, enterados de que las serpientes irían por la zona de su residencia, decidieron salir para enfrentarlos y eliminarlos. Con esta idea caminaron por diversos lugares, pasando por Chinchao, Pocras, Chupachos y llegando hasta la cabecera del Yaro, en el lugar llamado Angasmarca. Luego pasaron por Runtunripac, lugar estrecho para los gigantes, donde para poder pasar, ellos tuvieron que presionar al cerro con sus pies, quedando hasta ahora la huella moldeada de un pie izquierdo gigante y de la mano que apoyó en la roca. Llegaron luego a Pachacuyún, donde se enteraron que el pueblo de Pillao estaba en las alturas de los Chupachos, de los Yachas. Entonces se dirigen por la quebrada de Rondos, llegan a Auquillopata, pasan por Ricraparac, luego por Ocucalla, donde en el lugar denominado Huarhuapampa se encuentran con las serpientes que venían muy contentos, luego de haber devorado a los pobladores de las comunidades de Pillao y Comilca. Los gigantes hermanos, temiendo ser comidos por las enormes serpientes en un enfrentamiento abierto, optaron por hacerles una apuesta a los reptiles. Si mañana ustedes nos ganan en llegar a la cumbre del cerro Kirish, antes de que salga el sol, ustedes nos comen. Pero si nosotros llegamos primero, entonces nosotros tendremos que matarlos a ustedes. Las serpientes aceptaron la apuesta, firmaron un contrato sobre una piedra que hasta la actualidad existe en un pozo llamado Chuchuana, y en ese lugar las serpientes, confiadas en su fuerza y astucia, decidieron pernoctar tranquilamente aquella noche. Los gigantes aprovecharon el tiempo para ir hasta su pueblo de Posuso, para aprovisionarse de machetes y hondas. Regresaron al lugar donde se iba a llevar a cabo la mencionada apuesta,
se entrenaron esa noche lanzándose piedras enormes con sus ondas desde ambas orillas de la laguna Chuncana, y donde hasta hoy se pueden observar. Desde allí muy temprano, los gigantes subieron al cerro Kirish, divisando a las serpientes que subían por el otro lado del cerro, haciendo gran ruido. La leyenda cuenta de que las serpientes se habían retrasado un poco por ir temprano a comerse a los pobladores de Mutuy, porque habían amanecido con hambre. Entonces, estando las serpientes subiendo el cerro Kirish, mirando hacia el este, asomaron la cumbre y quedaron cegados por unos instantes con los brillantes primeros rayos del sol. Momentos decisivos, ya que los hermanos gigantes habían previsto esta situación y descargaron certeros machetazos sobre el cuello de las serpientes, cuyas cabezas cercenadas rodaron cuesta abajo hasta llegar a la quebrada conocida como Talenga, hasta una laguna que es conocida como Yaguarcocha, por el color rojizo de sus aguas. Se dice teñidas por la sangre de estas serpientes. Los cuerpos sin cabeza de las serpientes y las cabezas quedaron convertidas en piedras. Así perdieron la apuesta y la vida las enormes serpientes de esta leyenda, ante los certeros hachazos de los gigantes Tumairica y Yuncayacán, quienes se retiraron del lugar sin mirar hacia atrás, porque de lo contrario habrían sido convertidos en piedra. Cuentan que en su recorrido de regreso a Posuso, los gigantes llegaron a lavarse la boca en una laguna cuyas aguas han quedado de color verde, porque ellos chacchaban las hojas de coca. De regreso a su pueblo, Tumairica caminaba adelante. Por su atrás iba Yuncayacán, quien en un momento de curiosidad volteó para asegurarse de que nadie los estuviese siguiendo, pero allí mismo quedó convertido en piedra. Tumairica continuaba su camino sin detenerse, luego de perder a su hermano Yuncayacán sin voltear, pero se cansó y se sentó a masticar sus hojas de coca, y se le cayeron al suelo algunas hojas que luego llegaron a formar un pequeño bosque por las alturas de Yuragrumi. Luego del descanso, Tumairica se levantó, se acordó de su hermano y curiosamente volteó la mirada hacia atrás, y también quedó convertido en piedra muy cerca a su pueblo de origen. En la actualidad, las piedras que sustentan esta leyenda son objetos de culto por parte de los campesinos de aquellos lugares, quienes los consideran dioses o taitajircas de aquellos campos, y cada año en época de carnavales estos pobladores los agasajan con hojas de coca, aguardiente, bizcochos, vino, confites, frutas, que les son servidos en un culto que se llama la mesa.